Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les voy a explicar cómo instalar Windows 11 desde cero en equipos que no tengan TPM o Secure Boot, que son dos requerimientos del nuevo sistema operativo de Microsoft. Vamos con la intro y arrancamos. Si queremos hacer una instalación limpia de Windows, sea Windows 11 o cualquier otra, lo que tenemos que crear es un pendrive booteable con la versión de Windows que necesitemos. Para eso les voy a dejar arriba en la etiqueta un video donde explico cómo crear este pendrive. Básicamente lo que hay que hacer es bajar la imagen ISO desde la página de Microsoft de Windows 11 y después con un programa que se llama Rufus creamos el pendrive que necesitamos. Yo el pendrive ya lo tengo creado, como ven está puesto, es este de acá. Lo que voy a hacer es reiniciar la computadora y yo este proceso lo voy a hacer en un disco separado al que estoy usando actualmente en la computadora para no tocar nada de mis archivos. Tengan en cuenta que al hacer este proceso se va a formatear el disco, por lo cual lo que tienen que hacer es una copia de seguridad primero de sus archivos o directamente hacerlo en un disco nuevo. Lo primero que voy a hacer entonces es con el pendrive booteable conectado, voy a iniciar la computadora y apretar en mi caso la tecla F8 del teclado. Generalmente en casi todos los equipos comparten esta misma tecla, aunque puede variar según cada modelo. Con F8 lo que vamos a hacer es abrir el menú de booteo que nos va a permitir seleccionar desde qué dispositivo queremos iniciar nuestra computadora. Una vez que logramos abrir el menú de booteo, vamos a seleccionar donde aparezca nuestro pendrive con la opción UEFI. En mi caso es esta última que dice UEFI Kingston Data Traveler. Ese es el pendrive y nos aclara que va a iniciar utilizando la opción UEFI. Una vez que llegamos a la pantalla inicial del instalador, van a ver que es la misma pantalla que tenía Windows 10 y Windows 8. Se mantiene el mismo formato. Si yo acá voy directamente a instalar, vamos a ver que me sale un mensaje de error que me dice que el equipo no puede ejecutar Windows 11 porque no cumple con los requisitos mínimos del sistema. Eso es porque esta computadora que estoy usando no tiene TPM. Entonces vamos a ver cómo solucionar eso. Lo que tenemos que hacer es volver para atrás a la primera de las pantallas del instalador y acá vamos a apretar la tecla Shift o mayúscula y la tecla F10, las dos a la vez. Se nos va a abrir una ventana de CMD, de línea de comandos, en donde vamos a escribir regedit para abrir el editor de registro, así como hacemos dentro de Windows normalmente. Y desde acá vamos a ir a la parte de Local Machine, después a System, después a Setup. Y sobre Setup vamos a hacer clic derecho, vamos a Nuevo y Clave. Y a esta clave le ponemos el nombre labconfig y apretamos Enter. Dentro del labconfig, del lado derecho, vamos a hacer un clic derecho, Nuevo y valor dword de 32 bits. Como nombre a este valor le vamos a poner bypass tpm check. Hacemos un Enter y después lo abrimos y en información de valor le ponemos un 1 y aceptamos. Y ahora repetimos, clic derecho, Nuevo, valor dword de 32 bits. Como nombre le ponemos Bypass Secure Boot Check. Hacemos un Enter. Y en información de valor también le ponemos un 1 y aceptamos. Una vez que hicimos eso, podemos cerrar el editor de registro, cerramos el CMD y ahora vamos a instalar como normalmente lo hacemos. Omitimos la clave del producto, seleccionamos la versión del sistema operativo, aceptamos los términos y condiciones y vamos a la parte de personalizado. Y acá, en el caso de que sea un disco nuevo, como es mi caso, vamos a crear las particiones y si es un disco usado que ustedes tienen de antes, pueden instalar el Windows encima o eliminar las particiones y generar una instalación nueva. Después de eso aceptamos y esperamos que se haga la instalación. Una vez que termina la instalación, el equipo se va a reiniciar automáticamente y se va a abrir el asistente de configuración inicial de Windows parecido a lo que teníamos en todas las versiones anteriores, en donde vamos a poder crear nuestro usuario, configurar las opciones de privacidad, configurar nuestra red Wi-Fi, etc. Acá entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestro país. Después nos pide el idioma del teclado.
Si no saben bien cuál es su teclado, tengo un video también explicando cómo configurar correctamente cada teclado. Se los dejo arriba en la tarjeta. Después, en el caso de que su computadora se conecte por Wi-Fi, les va a pedir que pongan la contraseña. Yo en mi caso la tengo conectada por cable, así que directamente va a descargar las actualizaciones que haya disponibles. Una vez que termine de actualizar, nos va a pedir un nombre para la PC. Este nombre se usa para cuando trabajamos en red con otras computadoras para poder diferenciarla. Después les vamos a poner que el equipo se va a utilizar de forma personal y no en una empresa. Y acá nos va a pedir que iniciemos sesión con una cuenta de Microsoft, o también podemos usar una opción de inicio sin conexión. Yo generalmente utilizo así, no me gusta iniciar con una cuenta de mail, sino que hago una cuenta local directamente, pero cada uno puede hacerlo de la forma que prefiera. Elegimos un nombre para el usuario, le ponemos una contraseña y después tenemos las opciones de privacidad, parecido a como teníamos en Windows 10, que cada uno puede activar o desactivar lo que le parezca. Después aceptamos y esperamos que termine el inicio. Y listo, como ven ya tenemos Windows 11 iniciado, instalado correctamente, sin TPM, con todo funcionando, incluso podemos instalar actualizaciones, todo normalmente. Y eso sería todo por este video. Cualquier duda me la pueden dejar como siempre en los comentarios, espero que les haya servido, no olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos en el próximo video.